morning, Flightline. Buenos días, iglesia de Flightline. Time to go into a new series, Es tiempo ahora de que comencemos una nueva serie and this will be the life of Joseph in the Old Testament. y esto se va a tratar de la vida de José en el Viejo Testamento. And I want you to know, Y quiero que ustedes sepan, everything on the outside of the prison is still very confined. y quiero decirles también que todo lo que está sucediendo fuera de esta prisión está confinado, hay confinamiento. People are still in their homes, La gente se está quedando en casa, and it is different. todo es diferente ahora. And but you've been good, and you're just take what we have and enjoy what we do have. Pero usted está bien aquí porque está tomando todo lo que tiene a su alrededor y agarrando los mensajes que se le están dando. And we're going to be in Genesis chapter 37. Y vamos a enfocarnos en Génesis capítulo 37. So, Father, in the name of Jesus, Su Padre, en el nombre de Jesucristo, open up your word. abre tu palabra, Let us see our own life deja vernos nuestras propias vidas. and how sometimes there's a lot of problems. Y muchas veces está relacionada con muchos problemas. But if we keep our eyes on you, Pero si mantenemos nuestra mirada en ti, then we can have victory. nosotros podemos ser victoriosos. We can have peace, Podemos tener paz and we can continue going forward. y tenemos que seguir adelante. So, Lord, plant this good seed in our hearts. So, Señor, planta esta buena semilla en nuestros corazones. In the name of Jesus, amen. En el nombre de Jesucristo. Amén. Let's start at verse 1. Vamos a comenzar en el capítulo 37 y el versículo 1 de Génesis. Now Jacob dwelled in the land where his father was a stranger, in the land of Canaan. Dice la palabra de Dios: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. This is the history of Jacob. Esta es la historia de Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brothers, and the lad with his sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives. And Joseph brought a bad report to them, to his father. Y dice la palabra de Dios: siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilhah y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. So how old was he? 17 years old. ¿Con cuántos años tenía José? 17 años. He had been out with his brothers, Él se mantenía a veces con sus hermanos and he saw that they were doing something wrong. y él miraba que aquellos se mantenían haciendo cosas malas. Came back and told his father. Y él regresaba y le daba esa información a su padre. Verse 3. Versículo 3. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age. Also, he made him a tunic of many colors. Dice la palabra de Dios: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. The one thing you find in families, Lo que usted va a encontrar a veces en las familias, sometimes your father or your mother will tell you, oh, I wish you were like your sister. muchas veces nosotros encontramos que nuestro padre, nuestras madres van a tener preferencia por nuestras hermanas. And that just starts problems. Y ahí es donde va a empezar los problemas. Problems between the children. El problema es entre los mismos hijos. Now, his brothers, Ahora sus hermanos, look at verse 4. vamos a ver el versículo 4. When his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and would not speak peaceably to him. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. And you see the problem. Usted puede ver el problema. They, in their minds, thought their father loved Joseph more than them. En la mente de ellos estaba que Jacobo o Israel amaba más a José que a ellos. You can see there's problems. I mean, this is in Genesis. This is in the beginning.
Esto es en el libro de Génesis, en el principio. And there's problems with family. Y había problemas con la familia. Anybody else have problems with family members? ¿Alguno tiene problemas con un miembro de su familia? Some will talk to you, some won't talk to you. Algunos le hablan a usted, otros no le hablan completamente. And really, En la verdadera historia, Joseph had no idea José no tenía ni idea that why his brothers would speak mean to him. que por qué sus hermanos hablaban mal de él. And so here he is, he's innocent. Él era como un muchacho inocente. And sometimes I think in families, Y muchas veces lo que pienso que entre las familias, I know for myself adopting 4 children, yo lo sé por mí mismo porque yo he adoptado a 4 niños. it was the youngest El más joven, who always wanted to go everywhere with me. él siempre quería estar conmigo a donde quiera que yo iba. To the others, it might have looked like favoritism. Y muchos de los demás podían ver que yo tenía un favoritismo con él. But from my point of view, it wasn't. Pero en mi punto de vista no era eso. I loved all of them the same. Yo amaba a todos de la misma manera. And so what I want you to see, there's problems. Pero lo que quiero es que vea estos problemas. And Joseph doesn't know what's behind all this. Y José no sabía lo que estaba sucediendo atrás de él, de sus espaldas. So verse 3. El versículo 5. It's 5, right? Yes, 5. Ajá. Forgive me. Versículo 5. So verse 5. Now Joseph had a dream, and he told this to his brothers, and they hated him even more. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. So Joseph wakes up, José ahí estaba, he goes to the breakfast table, él fue a la mesa para el desayuno, everybody's eating their meal, y todos le miraban a él mal la comida. and he was so excited Y él pues, estaba muy emocionado about the dream that he had. del sueño que él había tenido. Sometimes when you have a dream from God Muchas veces cuando usted tenga un sueño que venga de Dios about your future, acerca de su futuro, be careful who you share it with. tenga cuidado con quién lo comparte ese sueño. Some people are not going to like it. A mucha gente no le va a And gustar. they're going to go, who do you think you are? Y muchos le van a decir, bueno, ¿quién crees que tú eres? You know, and I believe it's the same with God. Y yo creo lo mismo que de Dios, He doesn't love somebody more than somebody else. que Dios no va a amar más a alguien y menos a los demás. But there's some of us Pero algunos de nosotros that really go after a relationship with God. que vamos completamente teniendo una relación justa con Dios, And it seems like God loves this person more than that person. y allí es donde se ve que Dios ama más a esa persona que a las demás. So he's excited about this godly dream. José estaba muy emocionado de estos sueños que tuvo de Dios. Like I said, be careful with that. Y yo le digo, tenga cuidado con eso, There's some people you can share it with and some people you cannot. porque usted va a poder compartir esos sueños con algunas personas y con algunas personas no. So they already hated him. Él ya había pagado por esto, Now they hate him even more. no, ahora lo odiaban más todavía. And this is all in the family. Y todo esto estaba sucediendo dentro de esa familia. Verse 6. Versículo 6. So he said to them, please hear this dream which I dreamed. Y él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Verse 7. Versículo 7. There we were, binding sheaves in the field. Then, behold, my sheep arose, also stood upright. And indeed, your sheaves stood all around and bowed down to my sheep. Dice la palabra de Dios, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Sometimes you can have a dream, Muchas veces usted va a tener sueños, and you know it's from God. y sueños que no van a venir de Dios. And He's giving you direction on where He wants you to go or what to do. Muchas veces va a tener sueños que Dios le va a dar la dirección a dónde usted va a ir y a dónde usted no va a ir. And again, you're not going to understand it fully. Y muchas veces usted no va a poder entender esos sueños completamente. And like I said, guard that dream. Y lo que yo le digo es que cuide esos sueños.
write it down que los escriba and just put it in your heart. y nomás póngalo dentro de su corazón Only share it if God says share it. y nomás compártalo cuando usted sienta que Dios le dice que los comparta. Now look at verse 8. Ahora vamos a ver el versículo 8. His brothers said to him, shall you indeed reign over us? Or shall you indeed have dominion over us? So they hated him even more for his dreams and his words. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Did you hear that? ¿Escuchó eso? So now they hated him, Ahora ellos lo odiaban, then they hated him more, ahora lo odian más and now they even hate him more. y ahora lo odian más todavía. All in the family. Todo está sucediendo en una familia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. You know, and so, like I told you, be careful who you share the dreams with. Y como le digo una vez más, tenga cuidado con quién comparte usted sus sueños, Even in your own family. aún en su propia familia. Verse 9. Ahora el versículo 9. Then he dreamed still another dream, and he told his brothers, and they said, look, I have dreamed another dream, and this time the sun and the moon, and even the 11 stars bowed down to me. Y dijo, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. And what we see is his brothers, Y una vez que vemos aquí sus hermanos, they even had the interpretation of that first dream. de ellos como quiera no tenían ninguna interpretación de esos What, sueños. Joseph, you're going to rise up Y él le decía, hey José, ¿a poco tú vas a levantarte? and we're to bow down to you? Y nosotros vamos a estar abajo de ti. See, it was just a dream, but they already had the interpretation. Este era un sueño, pero ellos ya tenían una interpretación errónea de ese sueño. But the family didn't like that. A la familia no le gusta eso. Okay? And then, look at verse 9. Ahora vemos Oh, 10. el versículo 10. And so he told it to his father and his brothers. And his father rebuked him and said to him, what is this dream that you have dreamed? Shall your mother and I and your brothers indeed come and bow down to the earth before you? Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? I'm sure these dreams, Yo estoy seguro que estos sueños eran muy poderosos, it got Joseph excited porque José estaba muy emocionado con about ellos, his future. acerca de su futuro. But then he tells his father and mother, Pero aún así, él le platicó a su padre y a su madre, and now they don't like him. y a ellos no les gustó este sueño tampoco. And now they rebuke him. Y ellos también lo rehusaron. It's like, no, we're not going to bow down to you. Ellos le decían, no creo yo que nosotros vayamos a hincarnos delante de ti. And so what I find is interesting is Joseph has the dreams, So, lo que encuentro yo muy aventajado esto es que José tenía este sueño, but then you have his father. pero luego tenía su padre. He has the interpretation of the next dream. Él tenía también esa interpretación del siguiente sueño. And he rebukes his son. Y él rehusaba oír lo que le decía a su hijo. And now, verse 11. Ahora vemos el versículo 11. And his brothers envied him, but his father kept the matter in mind. Y dice la palabra de Dios, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Now, it's important Ahora, es muy importante to kind of put yourself in Joseph's shoes. que usted se ponga en los zapatos de José. And in his excitement Y es algo emocionante of these dreams, cuando vienen esos sueños he's sharing it with people that are not excited for him. y compartirlos con gente que no se emociona por ellos. But God is for him. Pero Dios estaba por él. But now, Pero ahora Joseph José is going to have a whole lot of problems. iba a tener todo tipo de And problemas. we're going to see over and over.
Y esos problemas iban a estar viniendo uno sobre otro. That in this life there's a lot of tribulations. Porque en la vida de él hubieron muchas tribulaciones. But Joseph, Pero José, I believe in his heart and his mind, él creía en su corazón y en su mente just remembered those dreams. que estaba recordando siempre esos sueños. And then his father Y su padre, shows that he kept this matter. que captó acerca de relacionado con esos sueños, He may have rebuked his son, y aún así rehusaba a su hijo, but he still kept the matter in his mind. pero también el padre captó esos sueños, lo mantenía en su corazón y en su mente. And then verse 12. Ahora vemos el versículo 12. Then his brothers went to feed their father's flock in Shechem. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Verse 13. El versículo 13. Israel said to Joseph, are not your brothers feeding the flock in Shechem? Come, I will send you to them. So he said to him, here I am. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. So the brothers, they go back to work, So, los hermanos fueron a trabajar and Joseph's back here with his father, y José estaba aquí de regreso con su padre. and the father tells him, hey, you need to go check on your brothers. Y el padre le dijo, necesito que vayas y cheques a tus hermanos. And what did Joseph do? ¿Y qué fue lo que José hizo? He's honoring his father. Él honoraba a su padre. He listened, and now he's obeying. Lo escuchaba y luego obedecía. Verse 14. Ahora el versículo 14. And he said to him, please go and see if it is well with your brothers and well with the flocks, and bring back a word to me. So he sent him out of the valley of Hebron, and he went to Shechem. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Verse 15. Ahora el versículo 15. Now a certain man found him, there he was, wandering in the field, and the man asked him, saying, what are you seeking? Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscáis? So here you have his brothers, So, aquí está viendo a los hermanos de José. and their father gave him a direction El papá le dio la dirección to take his flock and go to Shechem. que tomaran esas ovejas y fueran al valle de Siquem. And then Joseph goes, Y José fue, but he can't find them. pero no lo podía encontrar. Where are they? ¿Dónde estaban? Verse 16. Ahora el versículo 16. So he said to him, I am seeking my brothers. Tell me where they are feeding their flocks. José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Verse 17. El versículo 17. The man said, they have departed from here, for I heard them saying, let's go to Dothan. So Joseph went after his brothers and found them in Dothan. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Now look at that. Ahora mire esto. They were told to go to Shechem, Ahora él le dijo que fueran a Siquem, but they made up their own decision pero ellos hicieron una decisión propia to find them in another country. y fueron y los encontraron en otra ciudad, en otro país. No wonder Joseph couldn't find them. Es por eso que José no los podía encontrar, He was looking in the wrong country, porque él los estaba buscando en el país the equivocado, wrong city. en la ciudad equivocada. You know, and were his brothers obedient to their father, ¿Ustedes creían que estos hermanos de José le obedecían a su padre? or were they just doing their own thing? ¿O ellos estaban haciendo las cosas por su propia cuenta? Verse 18. Versículo 18. Now when they saw him afar off, even before he came near them, they conspired against him to kill him. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. This is in his family. Esto está sucediendo en una You familia. know, we're not
We're not the only people that have problems in our family. No somos nosotros la única persona que tenemos problemas con nuestra familia. Maybe you have problems with your father. Probablemente usted tiene problemas con su padre. Maybe you have a problem with your mother, Probablemente tiene problemas con su madre, your sisters, con sus hermanas, your brothers. con sus hermanos. Keep your eyes on God. Mantenga su mirada en Dios. Keep your eyes and your mind on the dreams that God gives you. Mantenga sus ojos en esos sueños que Dios le ha dado. Verse 19. Versículo 19. Then they said to one another, "Look, this dreamer is coming." Y dijeron unos a otros, he aquí viene el soñador. So now they want to kill him. Ahora ellos pensaban matarlo. Remember what happened? There was hatred, and then more hatred, and even more hatred. Porque ¿qué pasaba? Ellos lo empezaron a odiar, luego lo odiaron más y luego lo odiaron más. And it got to the point now, Y ahora sobre de este punto, away from the Father, que estaba esperando por el Padre, and they want to kill him. y que eso era lo que ellos querían hacer, matarlo. And they give him names. Y le dieron algo de noción. And now they give him the name of a dreamer. Ahora le pusieron el nombre del soñador, They're making fun of him. porque eso lo hacía como gracioso para ellos. Okay, verse 20. Ahora vamos a ver el versículo 20. Come therefore, let us now kill him, cast him into some pit, and we shall say, some wild beast has devoured him, and we will see what will come of his dreams. Versículo 20 dice, ahora pues, venid y matémosle, y echémoslas en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Ay, 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 ay. ay, ay. Now they're looking to lie. Ahora estaban viendo ellos cómo a enfocarse en una mentira. They want to kill him, Ellos lo iban a matar, but they're going to tell the Father that a wild beast tore him up. pero ellos estaban pensando decirle al Padre que una bestia lo había devorado. And so I want you to see Pero quiero que usted vea that compromising el complemento de esto starts in our mind. que empezó dentro de la mentalidad. They hated Joseph. Ellos odiaban a José Then they got even madder at Joseph. y ellos estaban aún más enojados con José. Now that bitterness is growing in there. Ahora esa amargura estaba más fuerte dentro de ellos. And with all these different compromising, Y todos esos diferentes complementos que se formaron, the scriptures tell us la escritura nos dice we are to take captive those thoughts in our mind that do not line up with the Word of God. La escritura nos dice que debemos de llevar cautivos todos esos malos pensamientos poniéndolos en las manos de Dios. Now, they had the wrong thought. Ellos tenían una mentalidad, unos pensamientos malos. And it's getting worse and worse. Y iba de peor, de mal en peor. I'm sure they're talking between each other. Yo pienso que ellos hablaban entre uno y otro. What do you think of those dreams? ¿Qué están pensando de estos sueños? Oh, our little brother, you don't know nothing. Decían, ese hermanito que tenemos no sabe nada. And then one brother's thinking, I don't know. Pero uno sembraba duda y decía, bueno, realmente no sé. But now the brothers, Pero ahora los hermanos they want to kill their own flesh and blood. querían matarlo a su mismo hermano. And then the final thing that they say, Y finalmente lo que ellos dijeron, like after we kill him, we'll see what happens with those dreams. después de que lo matemos, vamos a ver qué va a pasar con esos sueños. But he had one in the family. Pero había uno en la familia. Let's look at verse 21. Ahora vamos a ver el versículo 21. But Reuben heard it, and he delivered him out of their hands, and said, let's not kill him. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Joseph doesn't even know all these conversations are going on. José no se daba cuenta de toda esta conversación que ellos iban teniendo. He's over there going, waving at his brothers, Él lo que hacía era saludar a sus hermanos. Hey, hermanito, ¿cómo está? happy to see him. Él se ponía alegre cuando los miraba. Probably brought some food from dad Probablemente él trajo comida de allá de su papá. in his delivery service, like Domino's Pizza. Y estaba haciendo
una entrega como lo hace la pizza de Domino's. And so he's happy. Oh, there's my brother. Say, look, hey. Él estaba contento de ver a sus hermanos, decía, hey, ¿cómo están todos? And then Reuben says, no, we don't want to kill him. Pero Rubén decía, no, no lo vamos a matar. But look what he says in verse 22. Mire lo que dice el versículo 22. And Reuben said to him, shed no blood, but let's cast him into this pit here in the wilderness, and do not lay a hand on him, that he might deliver him out of their hands and bring him back to his father. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. So Reuben, Aquí vemos a Rubén, his brother, que es su hermano. says, no, let's not kill him. Él decía, no lo matemos. Let's throw him into a pit, Vamos a tirarlo en el pozo, into a well, into a cistern, allí en esa cisterna, en ese agujero. but it has no water in it. Pero no tenía agua allá dentro de eso. And poor Joseph's like, what the heck's going on? Y José estaba diciendo, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Do you see it? Usted lo puede ver. Now Reuben, Ahora ven que Rubén he's not telling the truth either, no estaba diciendo la verdad también. but he says, no, let's not kill him. Pero él estaba diciendo, no lo matemos. We'll just throw him in the pit. Solamente tirémonos al pozo. No food, no water, No le demos comida, no le demos agua. no way to get out. Y no va a poder cómo salir de ahí. Probably a couple of rats down in the bottom. Probablemente, mira usted que están unos ratones ahí adentro. Maybe a snake, Pues probablemente unas víboras, some spiders, unas arañas. some roots of trees. Había raíces de árboles. But then Reuben's thinking, Pero Rubén estaba pensando, when everybody's asleep, I'll go back and I'll get him and I'll take him back to father. probablemente él pensaba, voy a dejar que todos se duerman y luego lo voy a sacar de ahí y lo voy a llevar de regreso a nuestro padre. All of this is going on Todo esto estaba sucediendo while Joseph is running across there, going to his brothers. en ese mismo instante cuando José se ponía muy emocionado de ver a sus hermanos. Verse 23. Ahora vemos el versículo 23. So it came to pass, when Joseph had come to his brothers, that they stripped Joseph of his tunic, the tunic of many colors that was on him. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Now this gang mentality, Esta mentalidad errónea, it's amazing. One person will start to do something, how many people will come along with them? a veces se ve como que raro cuando una persona empieza a orquestar algo y los demás van siguiendo a esa persona. Here's Joseph, he's waving at them, hey brothers, he's looking for a big hug from them. Aquí vemos al pobre José emocionado de ver a sus hermanos, saludándolos y caminando hacia ellos. And they gang up on him, Y cuando él llega, 11 on 1, eran 11 contra 1. and they take his coat off of him. Y le quitan su túnica de colores. That coat of many colors Y esa estaba cubierta de muchos colores. spoke of the Father's favor on him. Y eso estaba hablando del favor del Padre hacia él. And then verse 24. Ahora vemos el versículo 24. And they took him and cast him into a pit, and the pit was empty, and there was no water in it. Dice, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. So they were not going to give him a chance to go back to the Father with a bad report. So, de esta manera, ellos no le estaban dando chance a José de que regresara al Padre a darle la mala noticia. They gang up on him, pick him up, Ellos lo que estaban haciendo, dejarlo allí, levantarlo, straight take his jacket off, quitarle la ropa, la chamarra, and then they throw him into the pit. y luego tirarlo al pozo. What would go through Joseph's mind? ¿Qué fue lo que estaba sucediendo en la mente de José en esos momentos? Abandonment, Algo vandalismo, rejection. un rechazo. What's this? How did I end up here? Sí, que él no se explicaba qué era lo que estaba sucediendo con I él. was just being obedient to the Father. Yo solamente estaba obedeciendo a nuestro Padre. And so he's getting in big trouble.
estaba formándose en un gran problema. And I'm thinking, Y lo que yo pienso if it were me que acerca de mí, in the bottom, que yo estaba ahí en el fondo, oh, my brothers, they'll come around. y pensando, a lo mejor mis hermanos van a venir. They're probably just playing a joke on me. Y probablemente ellos solo me están haciendo algo de broma. And then he's like, yeah, I think they'll come back and get me. José lo que pensaba es, probablemente van a venir y me van a sacar de aquí. Because it does you no good to look at the bottom of the pit. Porque no es bueno verse en el fondo de un pozo. No matter what pit, No importa qué pozo, what kind of captivity, qué clase de cautividad, rejection, abandonment, rechazo, vandalismo, do not look down. no se puede ver allá abajo. Your hope is going to come from up there. La esperanza tiene que venir de arriba. In the midst of all this, Y en medio de todo esto, all this anger Todo towards eso. their little brother, este coraje que le tenían a su hermano pequeño, and they throw him into the pit. que lo tiraron al pozo, What are they thinking? ¿qué era lo que estaban pensando? What are they feeling? ¿Cómo era que ellos se sentían? Well, look what they did in verse 25. Pero mira lo que pasó en el versículo 25. Dinner time, Es tiempo de la comida. and they sat down and ate a meal. Then they lifted their eyes and looked, and there was a company of Ishmaelites coming from Gilead in their camels, bearing spices, balm, and myrrh, on their way to carry him down to Egypt. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. What are they doing? They're sitting down and eating. ¿Qué fue lo que hicieron? Se sentaron a comer. Hey, brother, pass the tortilla. Le decían, hermano, pásame otra tortilla. Reuben, pass the salsa. Hey, Rubén, pásame la salsa. And then they see this tribe now coming over the hill, Ahora ellos vieron a una tribu que venía subiendo esa colina, and they are the Ishmaelites. y eran ismaelitas. Now, if you remember Ahora, si usted recuerda your stories, la historia, remember Abraham and Sarah, recuérdese de Abraham y Sara. and they were to have a child. Ellos iban a tener un niño, But Sarah told Abraham, pero Sara le dijo a Abraham, sleep with my maidservant. duerme con mi criada. And Abraham said, oh, okay. Y Abraham dijo, no, está bueno, está bueno. And he got her pregnant, Y la criada salió embarazada. and it was Ishmael. Y el nombre de ese niño fue Ismael. So these people all come off of that branch. So, toda esta gente, los ismaelitas, venían de esa rama de la familia. And so they see them, So, ellos lo vieron and they're headed to Egypt. y ellos venían dirigiéndose de Egipto. Okay, verse 26. Ahora vamos a ver el versículo 26. So Judah said to his brothers, what profit is there if you kill your brother and conceal his blood? Dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Let's come and let's sell him to the Ishmaelites, and so our hands will not be upon him, for he is our brother in our flesh. And his brothers listened. Dice, venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. So he's going to get out of the pit. So, eso iba a ser que lo iban a sacar de ese pozo. And I'm sure he's going, oh, brothers, thank you for rescuing me. Probablemente José dijo, oh, gracias hermano por sacarme de este pozo. And then get him out of the pit Y cuando lo sacaron del pozo, just to sell him. no, lo vendieron. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Do you see all the compromising that your decisions get worse and worse? ¿Ve usted todo este complemento, cómo esas decisiones iban de mal en peor? We're going to stop here, Vamos a parar aquí and we'll pick it up in part 2. y vamos a levantar el estudio número 2. But what we learned so far Pero lo que hemos leído últimamente, is keep your eyes on God.
que mantenga su mirada en Dios. I don't care how much rejection, No importando qué tanto rechazo, I don't care how much pain you've gone through emotionally. no importando qué tanta dolor tenga emocionalmente. It's time to let go of that. Es tiempo de dejar ir todo eso And let's learn from Joseph's life. y que aprendamos acerca de la vida de José. The only thing he was guilty of De lo único que José era culpable is sharing his dreams with his family. era de compartir su sueño con su familia. They're the ones that took it to the next level. Y eso fue lo que lo llevó al siguiente nivel. Maybe your wife, Probablemente su esposa, you haven't heard from her, she's abandoned you. probablemente usted no ha oído de ella, que la cosa va de mal en peor. You feel like Joseph, you're in that pit. Que usted se siente así como José se siente en el fondo del pozo. There's going to come a time where you're going to get out of that pit. Pero va a haber tiempo en que usted va a salir de ese pozo. But it's not going to probably be the way you thought. Pero no va a ser de la manera en que usted está pensando. Also, if you have not had a dream from God, ask Him for a dream. Así también, si usted no ha tenido un sueño que venga de Dios, pregúntele a Dios por un sueño. And you ask Him, what's the future look for me? Y pregúntele a Dios qué futuro es el que viene para mí. But keep your eyes on God. Pero mantenga su mirada en Dios. And when you read the Bible, Y cuando usted lea su Biblia, let it come to life for you. deje que venga esa vida para usted. See, he's lied. They're lying about Joseph. Esta vida, la vida relacionada con They José, hate Joseph. que odiaban a José, They're bitter towards Joseph. que golpeaban a José, And they're going to take a wrong message back to the father. y ellos iban a tomar un mensaje erróneo hacia el Padre. But maybe you've been like those brothers. Pero probablemente usted ha tenido hermanos iguales a ellos. And when you compromise and you hate people, Y cuando usted viene a complementar todo ese odio a las you personas, hate authority, que usted odia a las autoridades, you hate people in your family, que odia a gente en su familia, it's not going to go well with you. eso no va a ir bien para usted. God is a good judge. Dios es el buen juez And He's a judge that judges perfectly correct. y Dios es el único juez justo que lo va a juzgar perfectamente a cada uno de Maybe nosotros. nobody else knows what's going on. Probablemente nadie va a saber lo que está sucediendo. Just the sheep, Nomás las ovejas, just the brothers, nomás los hermanos, Joseph. José, But, they don't tell their father really what happened. pero ellos no le dijeron al Padre qué era lo que realmente había sucedido. So keep your eyes on Jesus. Mantenga su mirada en Jesucristo. He's your hope for getting out of the pit. Él es la única esperanza para que nos saque de ese pozo. In the pit, we have depression. Y el pozo que tengamos de depresión, We have questions. tenemos preguntas. Why? ¿Por qué? What did I do? ¿Qué fue lo que I hice? didn't do anything. No he hecho nada. But you keep your eyes on God. Pero usted mantenga su mirada en Dios. He's numbered your days. Él tiene los números de su vida. He knows the path He has for you. Él sabe qué punto bueno tiene para And usted. it's good. Y ese punto es bueno. And it has a future. Y Él tiene su futuro. And it has hope for you. Y Él tiene la esperanza para usted. Your story Su historia, does not stop here in prison. su historia no va a parar, no ha parado aquí en esta prisión. No, this is just another chapter. Este es nomás un capítulo más. But you want to know where God's taking you. Pero usted va a saber lo que Dios, cómo Dios lo va a tomar. So ask for the dreams. So pregúntele a Dios por los sueños. Let's pray. Vamos a orar. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesucristo, we know sabemos you have a plan for each one of us. que tú tienes un plan para cada uno de nosotros. And so we're going to keep our eyes on you. So vamos a mantener nuestra mirada en ti. We're going to activate you on the inside of our life. So vamos a activarte a ti, Padre, dentro de nuestras vidas. And we're going to forgive those people that abandoned and rejected us. So, tenemos que perdonar a esa gente que nos ha vandalizado y nos han rechazado. And we're not going to let it become bitterness in our hearts. Y no vamos a dejar que entre esa raíz de amargura dentro de nuestro corazón. And Lord, save me from me. Y Señor, sálvame de mí, del propio yo. Save me from my family. Sálvame de mi familia. Save me from the workers of iniquity. Sálvame a mí de esos trabajos de iniquidad. And so, Lord, I thank you Señor, te damos gracias
that you encourage us to continue to look up. porque tú nos animas a que continuemos en tu palabra. And things and circumstances are going to change. Y esas circunstancias que tú vas a cambiar. And all of God's men, Y todos esos hombres de Dios, all those that have opened up their heart and said, Jesus, come inside of me. todos ellos que han abierto su corazón y que le dicen a Jesús, Jesús, ven dentro de mí. And if that's you, Y eso es usted. just say, Jesus, forgive me for everything I did wrong. Y diga, Jesús, perdóname por todas esas cosas que he hecho mal. Help me to forgive the people that did me wrong. Y ayúdame a perdonar a esas gentes que han hecho mal contra mí. Come into my heart, Ven a mi corazón, change me from the inside out. cámbiame de adentro hacia afuera. And all of God's men Y todos esos hombres de Dios say, Amen, hallelujah. dicen, amén, aleluya, gloria a Dios. God bless you. Can't do it without you. ¿Está bueno? Beautiful. Beautiful.